Dios. Glorificados, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta bendición que me da y el privilegio que me concede de poder hablarle a su pueblo y también a aquellos amigos que simpatizan con nosotros, simpatizan con el Evangelio y también con nuestro Dios. A todos los bendecimos y les damos gracias por su sintonía en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ahora invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Gracias, Dios mío, por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de poderle hablar a tu pueblo, Señor, a todos aquellos hermanos que han sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Padre Santo, una multitud de amigos, Señor, que simpatizan con nosotros, que simpatizan con el Evangelio, que simpatizan con tu palabra y contigo, oh Dios. Te damos gracias, Padre, por ello. Pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu vaya delante de nuestras voces y que prepare los corazones, la mente, Señor, de cada persona, y que ellos, Señor, puedan recibir tu palabra, a percibirla bien, Señor, atesorarla y también ponerla por obra. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, esa oportunidad que nos das de ser un canal de bendición para nuestros amigos y ser útiles en tu obra, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, dejamos todo en tus manos, esperando que tú, oh Dios, nos guíes en todo lo que aquí hagamos. Y ahora, Padre Santo, también quiero interceder por los hermanos y amigos que están, oh Dios, afectados de salud. Y te lo presentamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pidiéndote, Señor, que nos ayude a entender que ya tú has hecho el trabajo, Señor, que Jesucristo pagó por la culpabilidad nuestra y también por nuestras enfermedades. Señor. Pero, Señor, nosotros necesitamos un poquito de ayuda para poder entender esto, Señor, confiar en tu palabra y entregarnos, Señor, en tus manos, Padre Santo. Intercedemos, Señor, por nuestra hermana Aida Melvin, su esposo Bob. Oramos por la hermana Ana Crespo. Alabado sea el Señor. Y también incluimos a la hermana Carmen también, que siempre está con ella, cuidándola. Pues se cuidan la una con nosotros, Señor. Pedimos por ella también, la hermana Nilsa Cuevas. Padre amado, tú sabes la condición de ella, la necesidad, Señor. Pedimos fortaleza por ella, Señor, y sabiduría. Por el hermano, Señor Efraín Sánchez, en Puerto Rico. Padre, él era miembro de esta congregación hasta que se fue para Puerto Rico. Le pedimos por él, Señor, pedimos que tú intercedas y que le ayudes, Señor, a salir avante. Por Tito García, aquí en Bristol, Pennsylvania, por la hermana María Peña, por Adrián Martínez en Puerto Rico, ahí en la ciudad de Lares. Alabado sea el Señor, pedimos por él, Señor. Carmen Vélez, Francisca del Monte, alabado sea el Señor, aquí en Bristol. Tomás Capetillo en el estado de Florida. Luce Sánchez, aquí también, vecino de la ciudad de Bristol. Joe DeFini, mi nieta Raquelita en New Jersey. Hermana Rosa Leiva en Nicaragua. Y también Erinia Hurtado en Nicaragua también. La familia de hermano Antonio Delgadillo en Nicaragua también. Santa Medero aquí en Bristol, Pennsylvania. Oramos por el país, Señor, de Ucrania y también el de Rusia. Señor, por Israel y los palestinos. Señor, tú sabes la necesidad que hay en esta gente. Muchos de ellos, Señor, son rebeldes y otros terroristas, Señor, pero todos necesitan de ti, Señor. Pedimos por ellos, Señor, que ellos puedan entender, oh Dios, que tienen que buscarte a ti y entregarse en tus manos. Oramos por Vanessa y familia, hermano Marcelino, que está recuperando en su casa, Señor, por Enrique Madero, que está todavía hospitalizado, Señor. Pedimos por él, Señor, y te
encarecidamente, Señor, cuídalo y en primer lugar, Señor, sálvalo en el nombre de Cristo Jesús. Y por último, Señor, pedimos también por el país de Japón. Tú sabes que ellos fueron afectados con un terremoto grande y necesitan, oh Dios, a reconstruir y lamentar por sus deudos, Señor. Nosotros nos unimos con ellos. Es un país, Señor, que es bastante secular, pero tú, oh Dios, me enviaste a tu Hijo por todos los seres humanos. Pedimos, oh Dios, que ellos también lleguen al conocimiento de tu palabra, Señor. Ahora dejamos una vez más, Señor, todo en tus manos, esperando tu guianza y tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermano. Voy a pedir a hermana Francis que pase por acá. Ella pues nos lleva al estudio de la palabra del Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día. Le damos gracias a Dios una vez más por sus misericordias, su bondad. También en esa oración yo quería unirnos con el grupo de las asambleas de Dios, ¿verdad? Que hoy jueves están orando por todos los creyentes para que haya unidad y amor y que podamos buscar a Dios juntos. Esa es la petición para el día de hoy. Así que cada hermano y cada hermana que se ha unido en esta semana de oración, eso no debe ser para esta semana, debe ser para todo el tiempo, pero específicamente se hace este llamado con ese propósito para que nosotros pues nos unamos todos y podamos clamar a Dios. Así que esa es la petición para este día. Damos gracias al Señor. Dios, en este momento, Padre amado, Padre bueno, venimos delante de tu presencia una vez más y te decimos, Señor, gracias, porque tú has sido tan bueno y misericordioso, tu amor es tan grande, tu misericordia es incomparable, Padre mío, y podemos venir delante de ti, oh Dios, a clamar y a pedirte misericordia y piedad, porque reconocemos y entendemos que tú puedes ayudarnos, que tú eres el que puedes hacer la diferencia en nuestra vida. Te suplicamos, oh Dios, que nos ayudes en este día, que nos ayudes siempre, que todo el grupo que está orando en todo Estados Unidos y se ha unido en otras partes del mundo, tú escuches el clamor, escuches la oración de cada uno de nosotros y nos animes a continuar hacia adelante, poder buscar tu rostro y tu presencia y acercarnos a ti como tu palabra dice. Sé con nosotros y ayúdanos, Señor. Ahora en este estudio te pedimos, Señor, que nos des claridad, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, que todos aquellos que van a estar escuchando, Señor, se beneficien del estudio. Quizás haya alguna amonestación que puedan ellos reconocer y entender que cuando tú nos amonestas porque tú nos amas y tú quieres que nosotros seamos corregidos para que podamos ser salvos y disfrutar del reino de los cielos y tener vida eterna. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que nos ilumines y que ayude y ilumine a aquellos que nos van a estar escuchando. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te doy gracias, Señor. Amén. Hoy, como usted puede ver, vamos a estar viendo el Evangelio según San Mateo, Jesús el Maestro, y vamos a estar en el capítulo 18 del libro de San Mateo, del 1 al 35. Y la lección de hoy se titula Comunidad en el Reino. Nosotros queremos entender, queremos que veamos que el Señor usa el término reino. Jesús describió a sus seguidores como una comunidad. Usted y yo somos una comunidad en el reino del cielo, ¿verdad? El reino de Dios aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Y Él quiere que nosotros vivamos conforme a las leyes, conforme a las reglas, conforme a las normas que Él tiene establecidas en el reino, para que podamos subsistir y podamos, llevar a cabo la labor y podamos tener éxito en la vida. Así es que vamos a estar entrando ahorita en más detalle, pero eso es lo que queremos entender, que la comunidad en el reino es algo que Dios ha creado, se tiene que ver con personas, con grupos, ¿verdad? Que van a trabajar juntos con un propósito, con un mismo deseo, con un mismo anhelo, específicamente de que todos podamos llegar a terminar en la vida eterna. Así es que vamos a seguir. La verdad central del día de hoy es
La comunión de la iglesia es la comunión del reino. O sea, cuando usted y yo nos reunimos aquí en la iglesia, nosotros debemos de tener comunión no solamente con Dios, sino los unos con los otros. Debemos de considerar la situación del hermano, de la hermana, del joven, del niño, del anciano, quien sea. Tenemos que tener comunión, tenemos que sobrellevar, como dice Gálatas en capítulo 6 y versos 1 y 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros, aquellos que son, ¿cómo se dice?, espirituales, cargarlas, llevar las cargas de ellos también. Así que es algo que usted y yo tenemos que practicar. Nosotros estamos practicando aquí lo que nosotros vamos a hacer allá. Bendecido sea Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos salvos. Él ha hecho y ha dado lo que necesitamos. Su palabra nos explica y nos enseña cómo podemos llegar. Así es que lo que usted y yo tenemos que hacer es obedecer. Bendecido sea el Señor. El versículo clave nos dice, en Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nosotros vamos a estar viendo algo que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Nosotros sabemos, como dijimos, vivimos en un grupo, es un grupo de personas, la iglesia es un grupo de personas de diferentes segmentos de la sociedad. Unos son ricos, otros son pobres, unos son bien educados, otros tienen menos educación, unos son de un color, otros son de otro color, unos hablan un lenguaje, otros hablan otro lenguaje, pero todos somos la iglesia del Señor, ¿ok? Y por eso necesitamos comprender y entender que pueden haber conflictos en nuestro medio. Y el Señor, reconociendo y entendiendo que esto podía acontecer, nos da instrucciones para cómo nosotros resolver los conflictos cuando estos lleguen. No es que no van a haber, es cuando van a llegar. Tenemos que estar preparados porque sabemos que el enemigo no duerme y que siempre él va a buscar la manera de cómo hacernos tropezar. A veces nosotros mismos, a veces otras personas, pero necesitamos entender esto. Entonces, él nos va a estar dando instrucciones, ¿verdad? Que si nuestro hermano dice, peca contra mí, ¿verdad? Dice que yo, que soy la ofendida, debo ir y reprenderle, ¿verdad? Estando tú y él solos. Y dice, si te oye, ¿verdad? Si la persona que te ofendió te oyera, ¿verdad? Dice, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, hermano, tenemos que hacer otras cosas que ya mismito vamos a entrar en la lección y vamos a ver qué cosas más hay que hacer. Pero lo primero que hay que hacer es que uno debe de ir al que lo ofendió, ¿verdad? A veces pensamos que debe ser lo contrario, que el ofendido debe venir de nosotros, pero no es así. Es el que ha sido ofendido, tiene que ir al que lo ofendió de tal manera que esta persona reconozca que ha faltado y así pueda pedir perdón y pueda haber una relación restaurada. Pero vamos a seguir hacia adelante. Las metas de la enseñanza son, debemos de comprender la definición de Jesús de grandeza. Aquí vamos a estar viendo que a Jesús viene y se le hace una grande pregunta, se le hace la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban pensando en un término de rango y de poder y de autoridad y quizás estaban pensando también que ellos eran importantes, los discípulos, y que aquellos otros seguidores no eran tan importantes. Entonces, pensando quizás en esto y pensando que el Señor iba a establecer su reino quizás aquí en la tierra enseguida y que ellos iban a ser los importantes, los grandes, hicieron esta pregunta. Pero qué bueno es cuando el Señor con su sabiduría y su entendimiento y que entiende todo lo que nosotros pasa por nuestra mente y nuestro corazón, puede ver qué es lo que hay detrás de lo que ellos están clamando y puede darle una buena respuesta a su pregunta. Segundo, vamos a estar viendo cómo practicar los principios bíblicos cuando surjan la necesidad de disciplina en la iglesia. Hay principios que el Señor tiene establecido.
¿verdad? Nosotros le llamamos doctrina, le llamamos disciplina, puede que se le llame de alguna otra forma en algún otro lugar, pero tiene que ver que nosotros tenemos que entrar por las reglas, por las leyes, la forma que Dios tiene establecida. Y entonces cuando estas reglas y estas leyes o estas formas son violadas, hay que buscar cómo corregirlas, hermano, porque no se puede vivir en un sitio que querramos tener orden con un desorden. Hay que corregir el desorden para que pueda haber orden. Yo no sé si me entendieron ¿cómo se dice? Mi jeringonza. La tercera dice, debemos perdonar a aquellos que los ofenden y adoptar la unidad. Una de las cosas que nosotros tenemos que practicar es el perdón, hermano. Si usted no quiere estar esclavizada del pecado y ser una tortura en las manos del enemigo, usted y yo tenemos que aprender a perdonar. Amén. En la oración del Padre Nuestro, el Señor enseñándonos a orar, Él dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Dios que está en los cielos nos perdonará a nosotros. Así es que si usted quiere ser perdonado y usted quiere alcanzar el perdón de Dios, usted y yo también tenemos que ejercer el perdón. ¿Ok? Esas son las metas de la enseñanza. Así que vamos a entrar a la porción bíblica que le dije se encuentra en el capítulo 18. Es todo el capítulo, pero yo no lo tengo todo, yo no lo tengo todo, ¿cómo se dice? Citado en el expositor, solamente aquellas cosas que tengo citadas, pero sí en el resumen va a estar casi todo cubierto. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Verso 1 del capítulo 18 de Mateo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermano, ¿qué clase de respuesta para una pregunta que aparentemente no fue bien pensada antes de ser preguntada? Pero bueno, seguimos. Brincamos ahora al verso 15 y leemos el 15 y el 16 y dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y yo voy a leer un poquito más porque brinca hasta el 23 y nos deja en el medio. ¿Cuál verso fue el que leí? El 16. Dice así. El 17 dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que les debía 10,000 talentos. Eso era una deuda enorme, hermanos. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos
y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una minimidad comparado a lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba, o sea, le cogía por el cuello y lo arrastraba, ¿verdad? Lo ahogaba, haciéndole de él lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esa es la palabra del Señor. Si yo no dijera nada más, hermano, la palabra del Señor nos lo ha dicho todo. Así es que vamos a entrar en el resumen. Como usted puede ver, la primera parte dice: grandeza en el reino. Una de las cosas que se necesita para ser grande en el reino es la humildad. Ser humilde, ¿verdad? Mateo 18, del 1 al 5. Vamos a ver. A veces una persona puede hacer una pregunta sin considerar su respuesta, pero espérese un momento que no estoy ahí todavía. ¿De qué comunidad formamos parte usted y yo? Como usted pudo ver, la familia y el lugar de trabajo puede ser una, la iglesia puede ser otra, un grupo de amigos puede ser otra comunidad en que nosotros pertenecemos, o un grupo deportivo. ¿Qué hace que estas comunidades funcionen bien? ¿Qué hace? Esto se compone de gente. Para que esto trabaje bien, cada cual tiene que hacer su trabajo y poner de su parte para que todo salga como está planificado o como se quiera hacer, ¿verdad? Se forman de diferentes grupos de personas que trabajan unidos para que todo salga bien. La vida cristiana no es una actividad individual, hermano. Usted y yo tenemos que entender esto. Esto no depende de mí sola. La vida cristiana es una comunidad que pertenece a toda clase de grupo de personas, como le dije, de alta sociedad, de baja sociedad, de alta educación, de baja educación, de diferentes lenguajes, de diferentes color de la piel. Así es que somos diferentes en muchas cosas, pero todos tenemos un mismo motivo, un mismo propósito, ¿cómo se dice? Una misma, donde vamos a terminar, donde vamos a culminar. Todos estamos pensando lo mismo. Servimos a Dios en unidad. Disfrutamos de los beneficios y enfrentamos los desafíos de vivir en comunidad. O sea, cuando servimos a Dios en una comunidad, tenemos que enfrentar los conflictos, tenemos que enfrentar los desafíos, pero también tenemos que enfrentar, ¿verdad?, que podemos estar unidos, ¿verdad? No todo va a ser problemas. Vamos a considerar los aspectos comunitarios del reino de Dios. En toda comunidad hay tensiones. La gente viene al reino con problemas. Usted sabe que muchas personas pues tienen muchos problemas. Hay unas personas que vienen a servir al Señor porque ya no pueden más. La situación ha llegado a tan crítica que dicen: lo último que me falta es ir a la iglesia.
que debía ser lo primero que debemos de hacer, pero es casi siempre lo último que hacemos. Algunos buscan el control, otros se niegan a someterse a las normas o reglas o leyes que hay establecidas. Hay veces que hay conflictos donde se hieren los sentimientos y puede haber daño físico o financiero. Hermano, es por esa razón que el Señor nos da instrucciones. Él quiere que entendamos que los conflictos pueden venir, que las dificultades pueden venir, que los malentendidos pueden venir, pero que usted y yo debemos de estar preparados para entender y comprender que nosotros podemos cambiar la situación, ¿ok? Es por eso que las comunidades cristianas debemos aprender la sabiduría de Dios para evitar conflictos. Para que haya armonía dentro del cuerpo de Cristo, se requiere que todos vivamos conforme a los principios del reino que nos enseñó Jesús. Él sabía que habría disensiones y nos enseñó cómo lidiar, o sea, cómo ser líderes, cómo resolver estos problemas sin que cause destrucción en el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Esa es la instrucción. Vamos a la primera parte. La grandeza en el reino, ser humilde para ser grande. Humillémonos, ¿verdad? Para ser grande, humíllate o humillémonos. A veces una persona puede hacer una pregunta sin considerar su respuesta. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús quién era el mayor en el reino de los cielos, quizás le preguntaron por su posición o por su importancia al comparar a los otros seguidores. O sea, ellos se pensaban que como ellos eran los escogidos, estos 12 especiales que el Señor había escogido, que los había instruido y que iban a ser los que iban a seguir llevando las buenas nuevas de salvación, la cual Él había traído, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos pensaron que aquellos otros que seguían eran menos importantes y que quizás ellos iban a tener un lugar de más importancia. Déjeme decirle, hermano, ellos lo van a tener en el cielo. Porque la palabra del Señor nos dice que los nombres de los apóstoles van a estar allá, ¿verdad? Y también de las 12 tribus. Pero en aquel entonces ellos pensaban en algo aquí terrenal. Jesús le contestó que los más grandes eran los que tenían una fe humilde como la que tiene un niño. Es por eso que en el verso 1 que acabamos de leer se le hace esta pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2. Jesús, entendiendo completamente por dónde venía y cuál era la situación, automáticamente Él responde con la sabiduría que Él solamente tiene y nos puede ayudar. Jesús le contestó, el verso 2 dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces el verso 2 dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en el medio de ellos. Mira, hermano, a veces nosotros, cuando vemos los niños que corren, que brincan, que gritan, a veces son inquietos, a veces no son obedientes. Bueno, cuántas cosas pasan con los niños. Y a veces hay gente que los menosprecia, ¿verdad? Jesús le contestó que los más grandes eran los que tienen una fe humilde como la tiene un niño. Así es que, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que al traer ese niño en el medio, le dio mucho que decir a los que estaban haciendo la pregunta. Verso 4. Santo Dios. Así que cualquiera que se humillare como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Así que para ser grande, hay que mantenernos bajito, hermano. No entendemos el por qué la gente quiere hacerse grande. La gente quiere que los vean a ellos. La gente quiere que los tengan por alto. El Señor dice, humíllate. Humíllate, hermano. Humíllate, hermana. Humíllate, amigo. Busca al Señor. El único grande es Él. Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Lo que vemos y lo que no podemos ver. Así es que nosotros tenemos que reconocer y entender esto.
El término traducido como mayor indica rango y poder. Y los discípulos habían escuchado lo suficiente para saber que el poder mundial no tiene valor en el reino de los cielos. Y cuántas veces nosotros creemos que porque tenemos una posición o en algún lugar o somos tenidos porque somos ricos o porque que quizás vamos a ejercer el cielo, vamos a ejercer la misma posición. No, hermano, no es así. Las cosas en el cielo son diferentes. Además, ellos debían haber visto cómo Jesús consideraba a las personas que se promocionaban a sí mismos, ¿verdad? Dice, y valoraban la posición y el rango. Okay. La pregunta que hicieron reveló que pensaban que los discípulos estaban pensando como los fariseos, no como ciudadanos del reino del cielo, ¿verdad? Los que el Señor los estaba instruyendo. Jesús los ignoró y optó por abordar la esencia del asunto. Usando un niño, lo puso como ejemplo. Y esto nos habla de que ahí había mujeres y había niños. Usted sabe que anteriormente, pues la mujer no tenía un lugar muy alto ¿cómo se dice? En la sociedad, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que los niños pues también se tenían por poco. Cuando en el capítulo 19, si no me equivoco, de que le traían los niños a Jesús, ¿verdad? Para que orara por ellos, los discípulos los reprendían y a los padres que no se lo trajeran. Pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que no ignoremos a los niños. Los niños son la iglesia de hoy y también los liderazgo, los líderes del mañana. Él se preocupa de aquellos que la sociedad le daba poca importancia, a la mujer se le daba poca importancia y a los niños también. Los niños son un ejemplo de fe, sinceridad y humildad. Usted quiere conocer la verdad de algún asunto y un niño ha estado envuelto ahí, pregúntele a un niño. Ese no le va a mentir, ese no lo va a engañar, ese le va a decir todo lo que ha acontecido. Todo lo que se requiere para el reino de Dios, todo esto es lo que se requiere. Se requiere sinceridad, ¿verdad? Humildad, ¿verdad? Se requiere sinceridad y humildad y fe. La humildad es un fundamento sobre el cual se construyen todas las demás virtudes espirituales y refleja un sentido de dependencia de Dios. Seamos humildes, hermano. Eso es lo que la Escritura quiere que hagamos. La parte del capítulo 18, del 6 al 14, buscar a los perdidos. Esa es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de cada hermano y de cada hermana. Hay muchas personas que se detienen en sus casas y hermano, y usted los llama, usted los amonesta, usted los inquieta y le entra por un oído y les entra por el otro y ellos piensan que siguen bien y que están bien. Pero la palabra del Señor dice que no nos apartemos de la congregación como muchos tienen por costumbre. Es necesario porque es en la congregación, hermano, donde Dios se pasea en medio de nosotros. Y es ahí donde usted quiere estar, donde Dios está. Así que en su casa usted puede estar escuchándome ahora, puede que me esté escuchando luego, pero es necesario que usted se reúna, ¿verdad? Es necesario que usted se reúna en la congregación. Bendecido sea Dios. Buscar a los perdidos. Mateo 18, 6, 14 dice, Dios se preocupa por la salvación de cada ser humano. También usó palabras fuertes para las personas que tientan a otros a pecar o que obstaculizan a que vengan a Él. Hay personas que ponen pretexto, no dejan que sus familiares, sus hijos, su esposa, su esposo. Usted sabe que a veces hay esos problemas en los hogares, el hombre no viene o la mujer no viene o no dejan que sus hijos vengan y usted no puede poner obstáculo
a las personas para que vengan al Señor. Es importante venir al Señor. Dice aquí, él se preocupaba de poner obstáculos, ¿verdad?, a la gente para que no vinieran al Señor. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado. Versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Hay que evitar hacer tropezar a los creyentes, no solo a los niños, sino a todos los que creen en Él. Así es que esas personas que siempre están poniéndole pretexto y que están poniendo en poco la palabra de Dios y que hacen que la gente se queden en sus casas, usted está en peligro, hermano. Tenga cuidado, no haga eso, al contrario, arrepiéntese y busque al Señor. El que lo haga llevará un severo castigo. La gente que escuchaba a Jesús estaban familiarizados con las prácticas, ¿verdad?, de esta pena capital por ahogamiento que practicaba Siria, los griegos y los egipcios, ¿verdad?, de una pena capital, de esa manera echándolos para que se ahogaran. Así los judíos, los hebreos no usaron esto. Esto nos habla que hay consecuencias serias al conducir a otro a pecar. Así que tenemos que tener cuidado que no seamos tropiezo a nadie. Nuestro trato respetuoso entre nosotros debería reflejar el valor que Dios le da a cada persona. Dios ama a cada ser viviente, a cada persona que ha existido, que existe y que va a existir. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, tomó el lugar de cada uno de ellos, cada uno de nosotros y cada uno de los que se levantará. Así es que no tenemos por qué ponerle pretexto ni por qué hacer que las personas no vengan al Señor. Así es que esto nos habla que hay consecuencias serias al conducir a otro a pecar. Nuestro trato respetuoso entre nosotros debería reflejar el valor que Dios le da a cada persona. No debemos tentar a otros, pero cada uno enfrentará tentaciones. O sea, cada uno de nosotros, de una manera u otra, vamos a pasar por tentaciones, hermanos, ¿verdad? Nuestras concupiscencias, ¿verdad? Somos vulnerables. Podemos de una manera u otra fallar a Dios. Así que tenemos que reconocer que la tentación puede venir debido al uso de tentaciones debido a nuestras propias vulnerabilidades físicas y mentales. Jesús hizo uso de una hipérbole o exageración para presentar imágenes fuertes como cortarse una mano o sacarse un ojo o cortarse un pie, si nos es ocasión de caer, ¿verdad?, de tropiezo. El Señor dice que mejor es. Esto es una hipérbole, hermano, es una exageración, es algo que Él no le está aconsejando a usted que lo haga, ni a mí tampoco, pero si fuese necesario, Él dice que mejor es que entremos sin una mano, sin un ojo o sin un pie al reino de los cielos, que con los dos ojos, que con las dos manos o con los dos pies, irnos al lago de fuego. Así que hay que aprender. Por tanto, dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Pero no quiere decir que nosotros físicamente, como se dice, esto es figurado, ¿verdad? Que nos metamos un dedo en el ojo o algo para sacárnoslos. No, hermano, no quise decir eso. Pero si eso fuera una necesidad y tuviéramos que hacer eso, pues debemos de hacerlo para evitar irnos al infierno, ¿verdad? Échalo de ti. Mejor es entrar con un ojo
en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Hay que entender el peligro extremo del pecado. También en la parábola de la oveja perdida, a todos los que seguimos a Jesús, Él nos compara como ovejas. Sí o sí. Él nos compara como ovejas, hermanos, somos iguales. Las ovejas hay que estar velándolas, hay que estar cuidándolas, hay que estar llevándolas al lugar donde pueden conseguir el mejor pasto. Hay que estar cuidándolas cuando van a tomar agua. Hay que estar cuidándolas del león, del lobo, del que sea que venga a, usted me entiende, a comérselas. Así que así somos nosotros. También nosotros necesitamos instrucción, necesitamos que alguien nos cuide, que nos proteja y que nos instruya. Necesitamos ser cuidados y crecer. No nos podemos quedar como niños, tenemos que crecer. Si uno se aleja o se desvía, hay que hacer el esfuerzo de buscarlo, ¿verdad? Vemos cómo Él mantiene segura arresto en el redil, ¿verdad? Dice que deja las 99 que no se han descarrilado, no se han desviado, las deja en el redil. El redil muestra un sitio de seguridad donde están cuidadas, donde hay alguien que la está, ¿cómo se llama? Velando y protegiéndolas. Así, el redil nos habla de algo que nos protege, ¿verdad? Y va en busca de la que se desvió. En 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9, el Señor dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta parábola no se menosprecia a las que están salvas en el redil, sino que se eleva la importancia de cada individuo en el reino de los cielos, hermano. A los que se desvían hay que amarlos, hay que orar por ellos y hay que buscar la manera de traerlos al redil. Bendecido sea Dios. La parte segunda dice, disciplina correctiva en la iglesia. Mateo 18, del 15 al 17. Abordar el conflicto. Se nos cita, estamos dando una cita aquí, el presidente Ronald Reagan dijo una vez, la paz no es la ausencia del conflicto, sino la capacidad de enfrentar el conflicto por medios pacíficos. Este discurso que diera en una graduación el 9 de mayo de 1982 en Eureka College, Eureka, vivir en comunidad es casi imposible. O sea, esto fue una cita que el presidente Ronald Reagan dijo en la graduación de este año de 1982. ¿Verdad? Y aquí nos dice, vivir en una comunidad es casi imposible que no haya conflictos. Y usted lo sabe muy bien. Hay dolores de cabeza, hay gente cabezona, habemos gente indisciplinada, habemos gente que sin consideración, sin compasión. Bueno, ¿cuántas cosas no existen que pueden traer conflicto, que pueden afectar a otras personas, verdad? Jesús nos dio un plan para resolver las cosas de una manera que beneficie a cada individuo y mantenga la unidad y la paz en la iglesia, porque eso es lo más importante que debe existir en la iglesia. Debe haber unidad y debe haber paz. Hay 4 pasos a dar. El primero, si un creyente peca contra otro, la persona ofendida debe de ir en privado al ofensor y reprenderle, ¿verdad? Mateo 18:15. Hacerle ver su falta. Esto puede ayudar al arrepentimiento y que se restaure la relación. El segundo paso, si la parte ofensora se niega a escuchar y reconciliarse, entonces el ofendido debe de buscar 1 o 2 hermanos o testigos más y repetir el proceso.
ir de nuevo a donde él y pedirle disculpa y perdón. La tercera, si no logra nada, dice, si la persona aún se niega a arrepentirse y reconciliarse, se debe llevar ante la iglesia. Mire el proceso. Primero una persona, la persona ofendida al que lo ofendió. Segundo, buscar por lo menos dos testigos y ir y tratar de haber una reconciliación. Tercero, como tercera, llevarlo a la iglesia. ¿Verdad? La persona debe ser llevada a la iglesia, aun si se niega a arrepentirse, reconciliarse, se debe llevar ante la iglesia. Y si no se reconcilia, ¿verdad? Versículo 17, entonces hay que hacer el cuarto paso. Si aún todavía se niega a responder, ¿verdad? Debe ser tratado como un incrédulo, o sea, como que no es parte de la iglesia. ¿Okay? Nosotros, la iglesia, es una comunidad de personas que creen en el Señor y que debemos de vivir con reglas, formas y, ¿cómo se dice? Y formas y disciplinas que debemos de seguir y principios. Si se siguen estos pasos, la iglesia experimentará la unidad y habrá crecimiento. Si se ignora la misión, será obstaculizada. Si se observa el primer paso, los problemas pueden resolverse pacíficamente, manteniendo el problema entre las personas involucradas. Así no afectará a los más pequeños y podrán ser discipulados con cariño y amor. Porque usted sabe, cuando hay conflicto, cuando hay problema, pues esto trae un problema, una revolución entre medio, y entonces hay que buscar la manera de cómo resolver el problema, que haya paz y que nadie salga ofendido o afectado, ¿verdad? Debemos aprender de Salomón cómo nos instruye en el libro de los Proverbios, el capítulo 19 y verso 11 nos dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto sus ofensas. Así es que es un buen consejo, ¿verdad? Es un buen consejo. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13 y verso 5, el amor, dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Buenos consejos de la palabra de Dios a que nosotros sigamos. Si es que seguimos. La unidad de la iglesia, Mateo 18 del 18 al 20. En el verso 18, Jesús cambia su enseñanza y se dirige a sus discípulos. Él estaba enseñando a la gente todas estas enseñanzas. Ahora Él se dirige a sus discípulos y ahora le va a dar instrucciones específicas a ellos llevar a cabo. En Mateo 16, 19, Jesús le había dado a Pedro el poder de atar y de desatar. Y ahora esta autoridad se extendía a todos los apóstoles, quienes operaban como la iglesia. Esta autoridad pasaría a la iglesia en general, hasta nosotros hoy, ¿verdad? Aunque opera de diferentes a como algunas han enseñado y creído. Algunas personas pues han enseñado de una forma y otros de otra, pero todavía esta autoridad está sobre la iglesia. En su enseñanza, Jesús continúa con la disciplina al declarar: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Si la persona que ha pecado se ha arrepentido, se reconoce que ha sido puesta en libertad en el cielo. O sea, si la persona vino y pidió perdón, usted y yo no tenemos que seguir echándole la culpa a la persona, porque si él pidió perdón, automáticamente Dios lo perdona.
Y usted y yo también tenemos que perdonarlo. Y si no se ha arrepentido, la iglesia tiene la autoridad de declararlo que ha sido atado en el cielo. Si la persona, conociendo y entendiendo que es necesario pedir perdón, no lo hace, entonces él queda atado en su pecado. Y se debe considerar como fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, que una persona que no se quiere reconciliar, que no quiere considerar que ha afectado ¿cómo se dice?, ha ofendido a otra persona o ha hecho algo que no debía, ha afectado a la comunidad, ha afectado a alguien, le ha hecho daño, sea físico, espiritual o monetario. Usted y yo tenemos que reconocer que es una persona que no tiene disciplina y que no quiere ser corregido. En el verso 19, Jesús extendió sus instrucciones acerca de la oración. Él enfatiza que tales asuntos deben ser cubiertos en oración. Cuando estas cosas acontecen, hermano, es necesario que el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando se está llevando la disciplina, se mantenga en oración. Hermano, oración es necesaria. Y que nuestras oraciones ofrecidas sean contestadas. ¿Ok? Tales asuntos deben ser cubiertos en oración y que nuestras oraciones ofrecidas sean contestadas. Él enfatiza la necesidad de estar unidos. En San Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Este es el Señor Jesucristo hablando en persona. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y verso 14. Y si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Esto no es una fórmula que garantiza las peticiones egoístas, porque muchas personas piensan que podemos seguir pidiendo como a veces hacemos la lista de ir al supermercado o a la tienda donde vamos a comprar lo que necesitamos. Pensamos que vamos a seguir pidiendo y que el Señor nos va a dar todo. Eso no es lo que el Señor quiere decir. Él quiere decir aquellas cosas que son necesarias, son las que Él se compromete con usted y conmigo. Las cosas que son egoístamente, que son para impresionar, cuántas cosas no son necesarias, Él no tiene por qué responder. Pero sí explica el poder de la oración cuando se hace unida y enfocándonos en el reino de Dios, aquí en la tierra y en el reino de Dios allá en el cielo. Versículo 18 y verso 20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermano, es por eso que es necesario que nos unamos, porque es con la unión de todos los hermanos donde Dios se manifiesta a nosotros, donde Dios nos habla y donde Él ha prometido estar con nosotros en nuestro medio. Él dice, si solamente hubieran 2 o 3, Él dice que Él está ahí con nosotros. Esa es su palabra. Su palabra no miente, su palabra es verdad. Quiere decir que aquí está Dios con nosotros hoy. Esto es una promesa de que Él estaría presente. Esto demuestra su deidad. Solo Dios es omnipresente y nos insta a que nos reunamos en su nombre. Cada vez que los creyentes se unen para adorarlo y servirles juntos, se convierten en un templo donde mora el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 3 y verso 16 nos hace esta pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es por eso que debemos de congregarnos, hermanos. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros vemos y entendemos que las señales que estamos viendo alrededor del mundo nos están diciendo, nos están gritando que dentro de poco va a ser tarde para este planeta Tierra, que nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscar la iglesia y que todos aquellos que están bien cómodos en su casa, bien calientitos en su casa, bien llenitos su estómago, con sus bancos quizás virados de tanto dinero, cuánta cosa, ¿verdad? Y hemos ignorado y estamos ignorando y seguimos ignorando que Él, su paciencia
todavía nos sigue llamando, nos sigue esperando con los brazos abiertos, pero nosotros seguimos tercos, no hacemos caso. Así es que, si Él viene y nos deja aquí, hermanos, la culpa es suya. Bendecido sea Dios. La parte tercera dice, el perdón en el reino, Mateo 18, del 21 al 28. Después de las enseñanzas sobre la solución de conflictos y la disciplina correctiva, Pedro preguntó sobre los límites del perdón. Jesús responde con otra parábola, donde describe cómo el perdón radical refleja el corazón de Dios. Hermano, usted sabe que Pedro era una persona que sobresalía en todo. Él era siempre, como nosotros podríamos decir, como presentado, y no diciéndolo en una forma mala, sino que él no podía ver algo o oír que algo dijera Jesús, que no tuviera algo que añadir o que preguntar. Y aquí lo vemos haciéndole una pregunta al Señor. Dice aquí, donde Jesús le responde, espérese un momento. Pedro preguntó sobre los límites del perdón. Jesús responde con otra parábola, donde describe cómo el perdón radical refleja el corazón de Dios. Y para esto debemos de reconocernos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuán generosamente Él nos ha perdonado. Es aquí donde el apóstol Pedro hace la pregunta del siglo. Yo le puse ese título, la pregunta del siglo, en el verso 21. Entonces se le acercó, ¿verdad?, Pedro, y le dijo, esta es la pregunta del siglo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y esto se está refiriendo, como William predicaba el domingo, una vez en un día, ¿verdad? Dice, ¿hasta 7? Verso 22. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, si 490 veces el hermano nos ofende en el día, usted y yo tenemos que perdonar 490 veces. Es duro, es fuerte, pero hay que hacerlo. Los fariseos enseñaban que se perdonara 3 veces. Pedro estaba siendo generoso en perdonar 7 veces, pero Jesús es mucho más generoso. La figura retórica de 70 veces 7 implica que no hay límites. O sea, que usted y yo, si nos ofenden, tenemos que perdonar. Nos vuelven a ofender, tenemos que perdonar. En el número que debemos perdonar. El perdón de nuestro Padre es sin límites. También nosotros debemos actuar de igual manera. En la parábola del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, esto es una corte real donde se llama a los súbditos a rendir cuentas de lo que se le había prestado. Uno le debía 10,000 talentos, equivalente al dinero de hoy a millones de dólares. Una gran deuda. Él nunca hubiera podido pagar tal deuda. El rey solucionó en el verso 25. A este, como no pudo pagar su deuda, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto era legal en su reino. Él era el rey, hermano. Él podía hacer lo que él deseaba y quisiera. Pero vamos a ver qué acontece. En el verso 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Por supuesto que ni con la vida de él, ni con la de los hijos, ni con la esposa, ni con las posiciones que tenía, él iba a poder pagar esa deuda. Pero él estaba suplicando. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. O sea, vemos que este Señor es nuestro Padre Celestial, que es el que nos puede perdonar a nosotros toda la deuda que nosotros hemos tenido de nuestros pecados, nuestras faltas y todo lo que nosotros hacemos. Sabemos que nunca hubiera podido pagar la deuda de este Señor.
El rey mostró misericordia de 3 maneras. Lo liberó de la cárcel, le perdonó la deuda y le devolvió a su lugar de responsabilidad. Esto nos hace pensar que él ahora actuaría con misericordia y serviría al rey con lealtad y gratitud. Veamos qué aconteció, ¿verdad? La parte Mateo 18 del 29 al 35. Cuando se nos ofende, a menudo somos tentados a endurecer nuestro corazón o incluso buscar retribución, o como decimos aquí en inglés, get even, ¿ok? Nos olvidamos del perdón y de la gracia de Dios hacia nosotros. No perdonar muestra egoísmo, una actitud rebelde y conlleva graves consecuencias espirituales. Hermano, es por eso que el Señor quiere que nosotros perdonemos. Cuando nosotros no perdonamos, estamos atados. No podemos tener libertad. Nuestras oraciones muchas veces no son contestadas. Tenemos problemas físicos, emocionales, ¿verdad? Estomacales y de cuánta cosa hay. Y es por eso que necesitamos perdonar. Perdone de verdad, perdone con sinceridad. El deudor perdonado halló a otro consiervo. Mire, hermano, después que él, esta parte que habíamos leído encima primero, ahora vemos que había sido perdonado, halló unos de sus consiervos. Halló uno de sus consiervos. Otro de sus consiervos que le debía 100 denarios, comparado 100 denarios a aquella gran cantidad de dinero que le debía al rey. Este siervo era una tontería, podríamos decir, ¿verdad? Quizás $2,000 hoy. Olvidó lo que se le había hecho a él. Agarró al otro sirviente por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Este también le rogaba para que tuviera misericordia, ¿verdad? Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y este sí podía pagarle porque era una deuda pequeña, ¿verdad? Este sí le podía pagar. Era real porque esta deuda él podía pagarla. Al que se le había perdonado mucho, se negó a extender misericordia. Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Los amigos del consiervo dejaron saber al rey lo acontecido. Mire, hermano, por eso es que usted y yo tenemos que hacer las cosas bien. Porque si usted piensa a veces que nadie lo está viendo, que nadie se entera de los problemas ni las situaciones, pero siempre hay alguien que nos ve. Siempre hay alguien que le llega el comentario. Es por eso que usted tiene que actuar siempre bien. El rey se retractó, mire, hermano, le dio coraje, dijo: no, esto no puede ser así. ¿Cómo va a ser? Si yo le perdoné una deuda tan grande, ¿cómo él no pudo perdonar una simpleza como esta? ¿Verdad? Se retractó de la misericordia que había mostrado hacia él y lo envió a la cárcel para ser torturado, ¿verdad? Hasta que pagara toda su deuda, ¿verdad? Era una pena perpetua, o sea, iba a ser pena de muerte porque, hermano, él nunca iba a poder pagar la deuda. En el verso 35, Jesús nos advierte con una severa advertencia. Verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Mire, hay que perdonar sin guardar rencor, sin estar recordando lo que me hiciste, ¿verdad? Hay que perdonar y olvidar para que nosotros podamos ser perdonados. Cada uno es hermano a sus ofensas, ¿verdad? Jesús concluyó: se nos ha perdonado una deuda insuperable de pecados. Debemos extender misericordia a los demás. Si negamos el perdón, sufriremos el mismo castigo que el deudor que no perdonó en su parábola. En Mateo 6:14, la oración del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, dice así,
hermano, algo que nos recuerda el Señor cuando nos instruyó a que aprendiéramos a orar es que perdonemos. Y cita así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis a los hombres sus ofensas. Espera un momento. Las ofensas, perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor nos instruye y nos dice, si nosotros queremos ser perdonados por Él, usted y yo también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? Y también tenemos que pedir perdón, porque a veces también no hacemos eso. Y aquí nos dice el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor nos da instrucciones para que perdonemos. Es algo que debemos hacer. No hay otra opción. Él quiere que usted aprenda y entienda y sepa que si usted quiere ser perdonado, usted también tiene que perdonar. Bendecido sea Dios. ¿Qué nos dice Dios en el final del libro, del comentario? Vamos a ver qué nos dice esto. La comunión de la iglesia es la comunión del reino. Los creyentes deben de vivir según los principios del reino para prosperar en comunidad. La humildad es uno de los requisitos de Dios para sus hijos. En lugar de buscar posiciones de honor, debemos someternos y servir voluntariamente al Rey. Cuando otros violan inevitablemente las normas del reino, debemos resistir la tentación de provocar conflictos, eligiendo en su lugar usar el proceso que Jesús describió para mantener la unidad. Los que han causado daño deben buscar el perdón y los que han sido heridos deben mostrar misericordia. Este tipo de vida comunitaria aumentará nuestra eficacia, permitiéndonos llegar a más personas y traerlas al reino. Así es que cuando usted y yo perdonamos, otros van a hacer lo mismo y otros van a ser añadidos a la iglesia redil, donde van a ser perdonados también. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mis palabras. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados, y gracias a nuestra hermana Francis. Alabado sea Dios por el estudio de la palabra del Señor. Glorificado sea Dios. Muy bien. Dios nos les bendiga a todos. Gracias por sintonizarnos. Esperamos pues que el Señor haga una obra en su vida. Ese es el propósito de nosotros, que el Señor nos utilice a nosotros para bendecirle a usted. Muy bien, vamos a despedirnos ahora, ¿ok? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado de haber estado en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque realmente sabemos, oh Dios, que tú eres bueno para con cada uno de los seres humanos. Te agradecemos, Señor, todo eso. Ahora, Padre, te pedimos que, ya que vamos a salir de este lugar santo, que tú vayas con nosotros, Señor. Te pedimos que vayas con nosotros, Padre Santo. Que tu bendición vaya sobre nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesucristo nosotros lo pedimos y te damos gracias. Y decimos amén, amén y amén. Ahora déjeme darle la bendición sacerdotal, la cual encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Quiero recordarles que este sábado pues tenemos reunión de pastores en la ciudad de Reading, Pennsylvania. Y pues a principio del año pues el presbítero quiere pues hay veces que nos reunimos a las 7 de la mañana, a todos los pastores allá a orar en ayuno, y después tenemos como quien dice, la reunión de pastores. Pero de aquí a Reading pues son casi 2 horas de camino, así que para llegar a las 7 tenemos que salir a las 5 de la mañana. Pero vamos a ver si podemos llegar a esa hora
y compartir con todos los hermanos ministros allá. También les recordamos que el domingo, si el Señor así lo permite, pues estaremos con ustedes a las 11 de la mañana con nuestro servicio de adoración. Por ahora, le enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos goodbye and good night. O good night and goodbye, cualquiera de los dos lados.